buenas noches, gracias por la sintonía, gracias por estar ahí como cada domingo. Bueno, hoy tenemos un programa en el que vamos a tener la suerte de compartir con dos figuras que llevan mucho tiempo teniendo una enorme influencia. Muy diferentes ellas, pero que, digamos, vamos a poder disfrutar de pedazos de la historia y del presente. Euclides Acevedo aparece como potencial precandidato a la presidencia de la República. Fue ministro de gobiernos colorados. Él es de la oposición, en realidad, originalmente. En teoría es de la izquierda. Vamos a hablar con Euclides Acevedo de qué podría ser un gobierno de Euclides Acevedo. Zuni Castiñeira, una mujer que siempre estuvo de alguna manera vinculada con el poder, con la polémica, con la belleza. Bueno, vamos a estar hablando también esta noche con ella. Vamos a arrancar siempre con un comentario sobre lo que pasó en la jornada, lo que pasó en la semana y sobre estas particularidades que tienen los que administran el dinero público. Si vos alguna vez te presentaste a uno de estas entrevistas laborales, sabrás que antes de presentarte ya sabes, digamos, para qué cargo te estás postulando y sabes cuáles van a ser las exigencias si es que eventualmente te contratan. O sea, no hay ninguno secreto ahí, ¿verdad? Vos te vas porque leíste en el periódico, necesitan gerente, vendedor, lo que fuere. Y te vas y obviamente, si es que eventualmente les gusta tu perfil y les gusta y te eligen, ya están cuáles son los requisitos. Tenés un salario y estas son tus funciones. Clarísimo. Después de que te contratan, jamás se te ocurriría intentar cambiar las reglas. Es decir, si te contrataron para ser enfermero y vos tenés que ir a tal lugar, obviamente ellos no te van a pagar el combustible, no se te ocurriría después decirle, ¿sabes qué? A partir de ahora, en realidad, como yo estoy muy lejos, prefiero quedarme en mi casa y voy a atender a los pacientes ahí. Mándenme a los pacientes a mi casa. O no les vas a decir, si mañana no me consiguen ustedes un bus que gratuitamente desde mi casa me traiga hasta el lugar del trabajo, entonces yo no voy a venir. Sencillamente, de patitas en la calle. O renuncias o te echan. Bueno, esta situación se dio con unos señores y señoras muy particulares que también se presentaron a una muy particular entrevista laboral. En este caso es electoral. Son los diputados y diputadas de la Nación. Esta gente conocía cuáles eran las reglas de juego, sabía perfectamente cuál iba a ser su función si eventualmente la gente les elegía, les votaba. Hay un salario, una dieta muy interesante, casi 40 millones de guaraníes, y su función ¿cuál es? Hacer leyes, legislar. Y para hacer leyes tienen que hacer básicamente dos cosas. Ni siquiera tienen que estar todos los días en el lugar del laburo como el enfermero del que estábamos hablando. Van una o dos veces a la semana para votar el proyecto de ley en cuestión o en la comisión donde se estudia ese proyecto de ley. Allí es el momento más importante del trabajo del legislador. Estaban las reglas de juego. Esta gente se presentó a esa entrevista laboral, le votó el electorado y llegaron a la Cámara. Pero de aquí que estos muchachitos y estas muchachitas tienen un privilegio que no tiene el resto de los trabajadores. Ellos pueden cambiar cuando se les venga en gana las reglas del juego. Y es lo que hicieron. En la Cámara de Diputados, en uno de esos días tan creativos que tienen, decidieron modificar las reglas de juego y ahora ya no van a necesitar siquiera asistir a la Cámara, porque la mayoría de hecho asistía solamente para levantar la mano porque no sabía ni de qué se estaba discutiendo. Ahí les pasaba por teléfono, tenés que votar a favor o tenés que votar en contra. Por lo menos el hecho de que tuvieran que asistir, por ejemplo, a las comisiones nos permitía saber si algo entendían del asunto o por lo menos hacían el esfuerzo de estar allí. Bueno, modificaron las reglas y ahora van a poder hacerlo de manera virtual. ¿Qué quiere decir esto? Que los diputados y las diputadas pueden estar en su casa, se conecta supuestamente a través de internet y desde allí siguen las sesiones de la comisión que está tratando la ley. ¿Por qué lo hicieron? Algunos dijeron que viven muy lejos los diputados
y que es un problema tener que venir hasta la capital para asistir a estas comisiones. Eso lo sabían antes de presentarse a esta entrevista laboral. El segundo argumento es que les están por sacar el cupo de combustibles. En realidad hasta el momento no trataron eso. Ustedes saben que volvieron a reponerse el cupo de combustible. La verdad es que estos pillos acaban de establecer estas nuevas reglas porque están en campaña. Lo que va a pasar es que van a conectarse a internet, van a cerrar el micrófono, van a cerrar la cámara y van a salir a hacer campaña. Vamos a suponer que hagamos la concesión y digamos, está bien, que trabajen desde sus casas. Perfecto. Eso sí, a partir de ahora, se acabaron los gastos de personal, no va a hacer falta porque ellos no van a estar acá, los bocaditos, los combustibles y todos los otros gastos de mierda que nos colocan cada mes en el presupuesto para que nosotros con nuestros impuestos nos hagamos cargos. Señores diputados, y si esto no les gusta, y puede ser que no les guste, están en su derecho, es simple. Renuncian y de patitas en la calle. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Bueno, y ya está nuestro primer invitado. No hace falta que diga todos los títulos que tiene. Sencillamente, Euclides Acevedo está con nosotros. Por favor. ¿Cómo le va, caballero? Esa elegancia siempre, por favor. Muchas gracias. 72 o 73 pirulos, Euclides. Voy a tener 72. 72 años. 70 o 7.2 dicen los brasileros. ¿Cuál es el secreto de que te conserves así como un pibe? Yo creo que hay una disposición genética de mis antepasados, los Ishir o chamacocos. Tratan así de explicarme a algunos que quieren darme el obsequio del secreto de la juventud, pero en el fondo es un estado de ánimo. Pero casi ni yo tengo más canas que vos. Pero las canas también de otra disposición genética. Muchos dicen que el quebranto produce canas. Si fuera por eso, no solamente hubiera tenido muchas canas, hubiera estado calvo. Bueno, contame, estuviste como ministro de varios gobiernos colorados, de un gobierno de la Concertación, sos un gran amigo de Fernando Lugo. ¿Cuál es el secreto de Euclides que le cae bien a todo el mundo? Bueno, yo no sé si le caigo bien. Presumo que sí, pero hay una fórmula muy sabia que uno la adquiere con el correr de los tiempos. ¿Cuál es la tolerancia? Y la tolerancia está básicamente en saber escucharle al otro, valorar lo que te dice y no caer en esa tentación tan propia de la frivolidad política que es la arrogancia, la soberbia o la vanidad como tu pecado favorito. Yo trato de llevarme bien con todos. También tengo algunos adversarios irreconciliables. Por suerte son pocos. Y la vida me enseñó a saber sentarme en la vereda de mi casa. Con los colorados te llevas muy bien. Muy bien. O sea, vos podrías haber sido colorado. Podía haber sido colorado. Y si hubiera sido colorado, ya hubiera sido expresidente. Así ya hace rato hubiera llegado. Probablemente. ¿Por qué? Porque el Partido Colorado tiene una estructura fantástica. Y probablemente si hubiera sido liberal también, porque no nos engañemos. Las elecciones se ganan con un rostro, una estructura y dinero. El rostro se puede contratar, la estructura no. Hoy día sí puede ser, pero de acuerdo a nuestra historia política, las estructuras partidarias o el bipartidismo está signando a nuestra propia historia o nuestra historia está teñida del Partido Colorado y del Partido Liberal. Supongo que esa buena relación con los colorados explica por qué, siendo vos ministro de un gobierno colorado, ya se hablaba de la posibilidad de que fueras candidato en la oposición y eso no generó la molestia del presidente de turno. Sí, hay cosas muy extrañas. Y yo suelo decir que esto es no sé si es un desatino de nuestra propia historia, porque yo estaba prácticamente retirado de la función pública, estaba seducido por esto que vos haces, sos uno de los responsables
de haber sido contratado a destajo de estos programas de comunicación y nada más y nada menos que me convirtieron en ministro del Interior. En un momento extremadamente crítico y después de Relaciones Exteriores, otra cartera sensible. Si bien es cierto, el gobierno de Unidad Nacional del 99, fui ministro de Industria y Comercio también por casualidad, porque si bien yo tuve mucho que ver como protagonista de ese suceso, cuando se repartió la baraja, a mí me tocó el 4 de copa, no me cupo. Yo me metí de Industria y Comercio cuando Caballero Vargas renunció. Es decir, hay algunas cosas aparentemente incomprensibles, pero esa es la fascinación de la política. La política tiene atajos, tiene destinos y compañeros de viaje muy extraños. Y bueno, de repente dice que la coyuntura me recomienda, y acá contigo, por entonces era una tentación, hoy el pecado está cometido, porque he resuelto proponer tu candidatura. Mi candidatura con el sentido que ya hablamos, ¿verdad? Transversal, unitario, tricolor, posterior a la pandemia, que es una guerra que prácticamente formulo un nuevo pacto social, un nuevo pacto político, en contra de este modelo. Justamente por esa curiosa, digamos, inclinación favorable que tienen contigo los colorados, hay una hipótesis de que podría ser, digamos, la opción B, por ejemplo, de Mario Abdo o del propio Horacio Cartes, porque no te llevas mal con ninguno de los dos. Sí, y siempre hacen la misma conjetura. Y yo digo, ¿por qué yo voy a hacer el plan B de Marito si él tiene uno solo? Lo tiene además resuelto y publicitado, que es Hugo Velázquez. Que es su plan A. Que es su plan A y no tiene otro plan. Bueno, pues si pierde... Bueno, si pierde... Sería fantástico que, digamos, la figura que me resulta favorable o amigable gane en la oposición. Claro, finalmente, como él mismo dice, no me va a venir mal que un exministro mío me suceda. Pero por otra parte, cuando formulé lo de la Convención Nacional Constituyente, una nueva constitución, un agudo periodista, investigador ñanandú, de repente dicen, está la baraja clandestina de Cartes, porque va a formular su reelección. Pero en ese caso sería la fórmula también clandestina de Hugo, de Nicanor, del que fuera presidente. Pero esa forma parte de la especulación sustentada más en la imaginación que en los hechos. Y van a pasar muchas cosas todavía y vamos a tener que conversar varias veces sobre este mismo punto, porque acá la circunstancia histórica nos obliga a replantearnos muchas cosas. Yo leí con atención un artículo que escribiste el domingo pasado, hace 8 días, a propósito del desafío que va a tener el próximo gobierno, y hoy ya no me temo tanto ganar las elecciones, sino me temo la gobernación. ¿Por qué? Vos señalaste algo que es clave y que mucha gente se entretiene lúdicamente en educación, salud, etcétera, etcétera, y nos olvidamos de la gran deuda fiscal que tiene el Estado paraguayo. Esa aspiradora financiera a la que llamabas, que tenemos que resolver, porque si eso no resolvemos, no hay gobierno que sobreviva. Y eso va a significar mucha valentía, mucho coraje, porque hay que decirle al pueblo que muchas cosas que se van a hacer no les va a gustar, pero que son necesarias. Para ganar, necesariamente la oposición tiene que ir unida. Bueno, eso es lo ideal, no necesariamente. Y te pongo un ejemplo muy sencillo. El presidente Lugo ganó a 3 bandas. Oviedo, la señora Ovelar y él. Y bien es cierto, algunos dicen, no, es que Oviedo le sacó los votos a los colorados. No, yo creo que no es sacarse votos de uno o de otro, sino que lo que depende mucho es de la propuesta que uno haga. ¿Qué es lo que sucede en este momento, mi querido Luis? ¿Te parece que hay entusiasmo en la ciudadanía con las candidaturas que hoy día están en el menú político? No hay mucho entusiasmo. Entonces, el gran desafío de los candidatos y de las propuestas es ganar la conexión vía una comunicación muy especial de esa gente que está más que indiferente, fatigada,
de tanta vaciedad cultural, de propuestas. Y Euclides Acevedo puede generar ese entusiasmo. Estoy decidido a hacerlo. ¿Y cómo llega a ser el candidato de la alianza, la concertación o lo que fuere? ¿Cómo? No, vos decías que la unidad era necesaria. Sí, la unidad es muy importante porque la difuminación de candidaturas favorece siempre a las estructuras más sólidas de los partidos tradicionales, ¿ok? No obstante, si no se da esa unidad, esa alianza, esa concertación, esa negociación, ese pacto, y bueno, están las distintas opciones como las que pasaron en el Perú, las que pasó en Chile. Yo creo que en Paraguay vamos a hacer el gran esfuerzo de obtener una concertación inteligente. Y acá es muy importante aclarar. La gente habla mucho de la concertación y hay dos tipos de concertación. Está la de derecho, que está en el Código Electoral, que es una propuesta para mí tramposa. ¿Por qué? Porque me somete a mí a un escrutinio electoral que excluye a los competidores de otras funciones o roles del Estado. Por ejemplo, el señor Luis Vareiro, la señora Katia González, la señora Estela Ruiz Díaz se presentan en la concertación conforme a la ley. El que pierde, pierde todo. No tiene posibilidad ni de ser senador, ni de ser diputado, ni de ser nada. Sin embargo, cuando hay una concertación, de hecho, un acuerdo, yo me puedo distribuir la responsabilidad. Y hay que hablar sin ninguna hipocresía. Esto es lo que te toca, esto es lo que a mí me toca. Pero este es el proyecto común, que es el nuevo pacto social. Eso es lo que nosotros llamamos a la nueva república. Un modelo justamente diferente a este, que consolida los privilegios y legitima perversamente la inequidad social. Pero ¿cómo consensuás la candidatura si no es mediante una interna? ¿Cómo lo haces? Bueno, hay muchas fórmulas, no necesariamente la interna. La interna probablemente sea la más democrática, pero es contradictoriamente democrática porque termina excluyendo al que participó. Además, ¿con qué padrón? Vamos a trabajar exclusivamente con el padrón abierto, pero el padrón abierto del Partido Liberal. Y algunos partidos que integran el partido, la mesa de partidos de oposición. Porque si es el registro cívico nacional, tienen que participar todos. Y Sebastián Villarejo tiene una idea muy inteligente cuando define a esto una especie de pre-balotaje. Sí. Es una especie de pre-balotaje. Correcto. Pero eso va a tener inconvenientes, Luis. Yo no le veo muy claro. Yo sigo insistiendo que hay otros mecanismos. Katia González habla de unas encuestas auditadas. Si bien es cierto, las encuestadoras están un tanto desprestigiadas. ¿Un tanto? Sí, acá en el Paraguay. Pero en el mundo internacional no se equivoca ni un geme. Fíjate vos, en el Perú y en Chile las encuestadoras no se equivocaron existiendo cualquier cantidad de propuestas. O sea, yo creo que es cuestión de ir... La temperatura social se mide, Luis. Ahora, ¿y qué haces con Efraín? Porque el problema principal para cualquier otra fórmula que no sea una elección es Efraín, que obviamente plantea, yo soy en este momento el que tengo más posibilidades dentro del Partido Liberal. Sí. Y el Partido Liberal es de lejos el principal partido de la oposición. Entonces, obviamente, él está en condiciones políticas de, si no vamos a unas elecciones, igual imponer su candidatura. ¿Cómo le disputas? No, yo creo que el señor Efraín Alegre tiene el legítimo derecho a mantener sus pretensiones presidenciales. Evidentemente es un jugador político intransigente, por cierto, no se caracteriza por su capacidad de buscar acuerdos ni consensos, salvo los contratos de adhesión con él. Pero, sin embargo, él tiene dos jugadores también en un zapato chino, que son Burt y Hugo Fleitas. Ellos tienen que competir sí o sí por mandato de su propia convención. ¿Y el resto qué vamos a hacer? Vamos a tener que competir con 3 candidatos liberales, más 5 o 4 que podamos hacer en esa concertación, por decirlo así. Por eso esto va a llevar todavía su tiempo, Luis. Y es apresurado y arriesgado decir, esta es la apuesta. Vamos a tener que encontrar otra solución. Y de aquí a agosto, donde tienen que inscribirse las duplas, conforme al calendario electoral, ahí vamos a tener la temperatura relativamente clara. Enseguida vamos a saber quién es el candidato que va aprendiendo y quién no. Se sabe. Tu aliado hasta ahora, tus aliados hasta el momento naturales son Blas Llano y Fernando Lugo. Tal cual. Blas Llano para muchos es el cartismo dentro del Partido Liberal. O
sea, convengamos que los llanistas han votado en todos los incidentes en donde se tenía que establecer una línea de acuerdo con el cartismo. O sea, no hay ningún elemento que nos haga suponer de que no responde a Cartes. Si te alías con él, ¿no significa, digamos, también cercanía con Cartes? No necesariamente. Y fíjate vos, yo le pregunté a Llano, le dije, la gente dice esto, y dice, pero escuchame una cosa de Euclides, ¿qué me dio Cartes? Nada. Yo soy político, yo quiero el poder, por eso quiero estar contigo, porque contigo podemos encontrar una fórmula de poder, no necesariamente con mi candidatura, de una manera así infalible, porque finalmente el político busca el poder y él mismo me dice, yo estoy cansado de la cuotita de influencia, quiero algo más potente, algo más poderoso. Fíjate vos, si Lugo puede coincidir también con él y conmigo, Lugo no tiene nada que ver con Cartes, aunque hayan tenido elementos comunes para la enmienda, que finalmente era un legítimo derecho también. Lo hicieron mal nomás, hicieron pasar de contrabando lo que podía haber pasado por la aduana. Vale decir entonces que eso de calificaciones es un poco complejo, porque ahora, por ejemplo, también algunos dicen que Mario lo cooptó a Efraín dándole un cargo en la Divienda al nuevo titular de la tesorería. O sea, hay mucha especulación sin mucha fundamentación. ¿Y vos crees que Horacio Cartes es un peligro para la democracia, como opinan varios? Yo creo que el estilo de copamiento de la sociedad y el Estado es un peligro. Yo no sé si Horacio Cartes, porque hay un estilo que a lo mejor no tiene nada que ver con él, o el que lo impuso pueda tener duración efímera, pero evidentemente esa pretensión de cooptar lo público, de cooptar lo privado, de centralizar y tener una especie de bonapartismo a la Bartola, obviamente eso atenta contra las instituciones democráticas. ¿Por qué yo hablaba hace poco sobre la bicefalía? ¿Te acordás de Cámpora? Argentina. En la Argentina había una fórmula que decía Cámpora al gobierno, Perón al poder. Y eso armó un desbarajuste en toda la gestión de Estado en la Argentina. Acá es Santi al gobierno, Cartes al poder. Cartes al poder. Fue más o menos como lo de Cuba, tu voto vale doble. Bueno, eso evidentemente termina atentando la estabilidad de las instituciones y la previsibilidad de una gestión gubernamental. Ahí puedo coincidir contigo que si eso es el cartismo, entonces eso es un obstáculo para el desarrollo democrático. Si fueras presidente, vas a tener que desarrollar una estrategia para probablemente el mayor desafío que vamos a tener en el 2023, el acuerdo con Brasil. Sí. Tuviste un discurso fuerte con Brasil antes de salir de la Cancillería. Sí. ¿Qué harías con el drama de Itaipú? O sea, ¿qué hacemos con eso? Voy por parte. Primero, el anexo C, su revisión anticipada a agosto del 2023 requiere acuerdo de partes. Eso no pudimos conseguir del Brasil. 3 cartas a Itamaraty, 2 a Araujo, 1 a Carlos Franza, que los envié personalmente yo. Las 2 primeras me dijeron las condiciones epidemiológicas no dan, y tercero me dijo, vamos a resolver primero la tarifa y luego vamos a revisar. Entonces, conclusión, primero, Itaipú no es el anexo C. El anexo C forma parte de Itaipú. Itaipú es todo. El anexo A no se trabajó todo, el anexo B no se cumplió todo. Entonces, este es el momento clave de decir, vamos a renegociar el tratado de manera integral. Si yo fuera presidente, le llamo inmediatamente al que va a ser electo en octubre de este año y decirle, compañero, vamos a sentarnos, esta es una propiedad en común, somos condóminos de la potencia de ingeniería más grande del mundo, con connotaciones insospechables, vamos a revisar integralmente. Sentarse personalmente y no dejar a cargo de los técnicos. Los técnicos van a tener que legitimar lo que el futuro presidente y yo tengamos que convenir, con la ratificación de nuestros respectivos congresos, que van a verificar la verosimilitud de lo tratado, la publicidad de lo acordado y la conveniencia de lo negociado. ¿Quién nos conviene que gane, Lula o Bolsonaro? Personalmente yo creo que prefiero que gane Lula, porque con él ya hay el antecedente de una negociación. Con Bolsonaro no se pudo lamentablemente negociar nada, pese a la muy buena relación con el presidente Abdo.
ambos paracaidistas, ambos amigos, esto, lo otro, pero a la hora de la verdad es muy difícil porque el presidente Bolsonaro tuvo que atar los episodios de la negociación a un programa electoral, por legítimo que fuere. La campaña electoral no puede ir en detrimento de una negociación que tenía que estar desintoxicada de eso. Bueno, pues yo no puedo decir quién va a ganar, eso lo decidirá soberanamente el pueblo brasilero. Obviamente. Sos un progresista que curiosamente le cae bien a los conservadores. Te escuché decir muy claramente que, por ejemplo, hay que hablar del matrimonio igualitario o del aborto, todos estos temas que generan urticaria. ¿Cómo harías si fueras presidente y se tiene que hablar de estos temas para convencer a los sectores más conservadores de discutirlo? Las iglesias, por ejemplo. Claro, fíjate vos, hace poco me preguntaron, y este es un tema sensible y me alegra que toques el tema, por controvertido o controversial que fuere. Primero, hay que recurrir un poco a la historia de la Convención Nacional Constituyente. No es que ahora nomás surgen los pro vida. Ya en aquel entonces hubo una corriente muy importante de la ciudadanía que terminó imponiendo en la Constitución el derecho a la vida, que casi es una obviedad. El derecho a la vida es irrenunciable. La hermana de Milda Rivarola, la doctora médica Julia Rivarola, me acuerdo que me explicó de una manera didáctica y pedagógica, siendo ella creyente, descontaminada de toda cuestión religiosa, la importancia de defender la vida y de estar en contra del aborto. Me convenció de eso. Pero agregó algo que yo hoy repito. No solamente hay que decir estoy en contra del aborto, hay que hacer que el Estado otorgue dos garantías a la ciudadanía. Primero, educación sexual para que la gente entienda a conocer su cuerpo, a amarlo y protegerlo. Y en segundo lugar, darle los instrumentos para evitar los embarazos no deseados. Hay casos muy particulares como la violación. Si tu hija ha sido violada por su padrino, su tío o el padrastro mismo, bueno, son cosas muy particulares que hacen a la conciencia. Esto hay que debatirlo, Luis. No hay que tener miedo a la confrontación, hay que ponerle a científicos, a religiosos, a laicos, a todos, y darle a la ciudadanía vía plebiscito, vía referéndum, lo que sea, y al Parlamento los elementos para debatir, porque esto está en la ley, está en la Constitución. Y hay que aplicar acá el término de salud de alma ata, que no es la ausencia de enfermedad, la plenitud de la vida. Yo creo que en ese sentido hay que ser mucho más serio en esta cuestión. Y en cuanto a lo otro... Sí, la unión civil entre personas del mismo sexo. Fíjate vos, lo peor que puede tener un hombre hoy día en este siglo es el ser xenófobo y homófobo. No se puede ser así, porque es una realidad y uno no puede negar la realidad. Pero también la ley no permite, por lo tanto hay que reformarlo si uno está de acuerdo o no. Lo que sí creo que hay que estudiar y en breve y seriamente es la figura jurídica que proteja los bienes de quienes conviven personas del mismo sexo, porque tienen derecho a proteger sus bienes. Es decir, este es también un tema que la democracia representativa tiene que trasladar al Parlamento y no dejar en la opinión personal de candidatos, porque pareciera que con eso se busca voto del sector conservador o el sector progresista. Hay que debatir, nada debajo de la alfombra, Luis, porque eso termina humedeciéndose y se vuelve pestilente. ¿Cómo hacemos para deshacernos del fenómeno narco que está en todas partes? Esa es la espina dorsal de mi plataforma política. Te voy a explicar por qué. Cuando yo digo que la espina dorsal de mi plataforma política es la seguridad supone, por sobre todas las cosas, proteger al Estado de su principal naturaleza y fundamento, que es la seguridad. ¿Qué es lo que atenta contra su seguridad? El crimen organizado y transnacional. Entonces, con eso no se negocia. Puedo hasta negociar con el motochorro, con el peajero, se puede negociar figuras jurídicas, etcétera, etcétera. Pero con el narcotráfico y sus colateralidades, no. ¿Qué supone eso? Servicio de inteligencia eficiente,
y transnacionalizado como ellos. Segundo, aparatos de seguridad con elementos tecnológicos altamente competentes. Tercero, personal absolutamente incorruptible que tengan doctrina de seguridad nacional, doctrina nacional, y ahí no hay nada que negociar, no hay tutía, o ellos o nosotros. Con el resentido, con el necio y con el crimen organizado no se negocia. Con ellos absolutamente mano dura, porque si eso no se hace, ¿qué política de crecimiento económico sostenido vas a tener si vas a estar intoxicado? ¿Qué política de salud pública vas a tener si no tenés los elementos de previsión, de penetración del narcotráfico en nuestra juventud y en los hospitales o en las escuelas? ¿Qué política de empleo vas a tener si el empleo colateral de la clandestinidad es mucho más rentable? Primerito ese es, el resto es cuento, Luis. Con ellos nada que conversar. Tu origen es febrerista. El problema de la tierra. Por un lado está lo de las tierras mala vida, que es un reclamo que hace un sector. Por el otro lado, la invasión de tierra, que es el reclamo que hace el otro sector. ¿Cómo vas a manejar eso? Yo sigo sosteniendo de que la revolución de febrero es una revolución inconclusa. Entre otras cosas porque la ley 1060 hasta hoy tiene vigencia y no se ha cumplido. Reforma estructural de la tierra. Sin eso no hay ningún plan de desarrollo que prospere, y en esto coincidimos conservadores y progresistas. Catastro y remodelación de la distribución territorial. Obviamente las tierras malavidas, eso requiere una investigación fiscal altamente tecnificada. Eso tenemos que recuperar. No podemos dejarle gratis a quien se ha morfado el costillar de la República de manera clandestina. No. Por eso es que investigación sí, persecución no. Pero el problema estructural de la tierra es absolutamente irrenunciable. Y eso no tiene ideología. Eso es una cuestión de desarrollo. Por tanto, en ese aspecto, mi coronel Franco, mi padrino, tiene toda la razón del mundo. La tierra es de quien la trabaja. Sus frutos y sus productos son de quien la trabaja. Entonces el Estado está obligado no solamente a hacer una distribución inteligente de la tierra, asistencia tecnológica, crediticia y búsqueda de mercado. Meterlo en el crédito, en el circuito del crédito. ¿Cómo lo vas a tener en el subsidio? El subsidio es matarlo, es convertirlo en limosnero. Se me acaba el tiempo. ¿Quién va a ser la primera dama? Esa es una hermosa pregunta. Te la voy a contar y te vas a sorprender. ¿Ah, sí? Te vas a sorprender. Yo sé que esa es una pregunta para todos muy capciosa y particularmente para mí, pero no voy a dar el gusto a tu morbosidad, pero sí a tu curiosidad e inquietud, y vas a ver, como decía Sanguinetti, no va a haber primera dama, todas las paraguayas son primeras damas. Qué manera de zafar, ¿eh? La vas a tener. Oye, ¿estás solo o no? ¿Estás solito ahora? No, no estoy solo. Yo nunca estoy solo, Luis. Bueno. Te digo, ¿estás, digamos, dejaste la soledad de lado con un monopolio o sigue siendo lo tuyo más abierto? ¿Te puedo deber la respuesta? Para no darte el gusto. Pero me encanta, la gente cree y quiere saber. Yo protejo mi intimidad. Está bien. Pero cuando sea presidente de la República, todos se van a enterar de todo. Está bien, ¿seguís siendo un Casanova? No, porque Casanova, esa forma parte de la leyenda. ¿Cómo pico voy a ser Casanova si no tengo belleza, no tengo prestigio? Lo que tengo es caradurez en todo caso. Es sobra, entonces. Euclides, un gusto siempre, ¿eh? Un placer. Gracias, Luis. A vos. Tenemos que hacer nosotros una breve pausa. Me voy a ir con parte de la historia del poder, de la farándula, de la belleza, para muchos de la obsesión. Zuni Castiñeira está con nosotros esta noche. Por favor. ¿Cómo estás? Un placer. ¿Cómo estás, Chef? Permiso. Por favor, ponete cómoda. Sí, claro. Adelante. A tu derecha. Sí, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Luis. A vos y a tu audiencia. Es un placer estar con vos. ¿Recuperada? Recuperada. Tuve un pequeño, digamos así, inconveniente, entre comillas. Pero no grave, porque vino un carnaval de abril en Brasil. Entonces, ¿Vos no te perdés nunca el carnaval? Así se No. haga en abril. así sea en abril, sea cuando sea. Vos sabés que es como una religión ya para mí, una tradición que bueno, yo la cumplo y
hago el papel de ustedes en los últimos años, que siempre me dan un crachá de imprensa. Ah, mira. Sí. Mira, che. O sea, ya sos parte del show del carnaval. Exacto, entonces me voy a recorrer todo, veo quiénes desfilan, quiénes son los famosos, quiénes están presentes este año, porque es muy interesante, Luis, aunque no creas. Hay mucha gente que no entiende lo que es un carnaval, porque de repente, hablamos de carnaval finalmente, bueno, de repente todo se expresa dentro de esa gran escuela. Se le critica a los políticos. Sí, claro. Se muestra lo que no le gusta a la gente. También homenajea a artistas, deportistas y desfila todo el mundo. Es la alegría del pueblo. Ya con sus, digamos así, con sus quejas, con lo que le gusta en ese momento. Y cada escuela tiene como 4.000 integrantes, las escuelas especiales. Y están las escuelas, como se dice así en el fútbol, las inferiores. O sea, son 4 días de desfiles. ¿Pero vos bailás todavía o ya no? No, ¿Estás de observadora? Bailé por 17 años. Ah. Te acabo de decir que hago el trabajo de prensa. De prensa ahora. Sí. Ya estás en Y entonces otra. le mando a diferentes diarios de nuestro país, porque me voy por nuestro Imagen. país, obviamente, ¿verdad? Me invitan todos los años. La Río Tour, en este caso, Eduardo Páez, a quien le encontré que es el intendente de Río Janeiro por 2 veces. Siempre me manda una invitación y me voy a cubrir los carnavales, como se dice. Y mando a los diarios digitales, mando a los diarios chismosos, entre comillas, y bueno, a diferentes medios de comunicación lo que está ocurriendo en ese momento. ¿Cómo cultivaste amistad de tanta gente poderosa? De acá, de Brasil, del mundo. Lo que ¿Cuál es el secreto de Zuni para hacer eso? No es que cultive demasiado amistades poderosas, es que tuve la suerte desde pequeña, ¿verdad?, de cultivar, por ejemplo, amigos que se convirtieron en poderosos. Con el correr de los tiempos, algunos fueron presidentes, otros parlamentarios, diputados, senadores, gobernadores, O sea, antes de llegar al poder ya. mucho antes de llegar al poder. A ver, Fernando Lugo, por ejemplo, ¿él era amigo tuyo siendo ya obispo o fue siendo presidente? Siendo ya obispo, estaba yéndose a San Pedro cuando yo lo conocí en el Palacio de López, casualmente, en el gobierno de Guasmosi. Ah, mira. Sí. Y ya entonces, digamos, fichó la amistad contigo. La amistad. Sí. Vamos a aclarar bien Sí. eso, Luis, porque Sobre todo con tu Fernando cara- Lugo hay que aclarar. tu cara es muy No, pícara. no, pero digo, sobre todo con Fernando Lugo hay que aclarar eso. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Y no, y por sus historias, ¿verdad? Digamos, convengamos que el hombre no ha sido precisamente muy riguroso con el tema Pero del yo creo que él es como celibato. todos los hombres. Bueno, Claro, solo que él era obispo. solo que en su caso fue diferente, ¿verdad? Porque había hecho un juramento y sabemos lo que es la Iglesia Católica Apostólica Romana y bueno, Claro, pero Y después, bueno. pero después igual que todos los hombres, ¿verdad? es igual que todos los hombres, yo creo que menos que muchos que se dicen así viendo una moral, doble moral. Y son peores en su vida privada que cualquier otra persona. Lo conozco bien a Fernando Lugo. Eso es muy interesante, Zuni. O sea, la mayoría de los hombres, con poder o sin poder, pero vos conociste a muchos con poder, tienen todos la misma debilidad, las mujeres. Y sí, lo que les gusta a las mujeres, sí. Los que no son gays, sí. Sí, claro. Sí. También ellos tienen esa debilidad, ¿verdad? Sí. Será, digamos, de otro tipo. Yo creo que el ser humano es así, ¿verdad? Yo creo que los hombres de diferentes edades, ya sea 20, 25, 24, yo creo que llega un punto que se equilibra cuando se casa, tiene hijos y todo ese tipo de cosas, y después nuevamente se aburre y busca lo otro. A mí me ha pasado eso con mis maridos. O sea, ¿Cuántos maridos tuviste, Zuni? no, 2 nomás, pero... Jodiste tú, mi Pero marido. viste que últimamente se dice mi marido después de 4 años Ah. de convivencia por la ley. Bueno, que- pero tuviste muchas parejas. Parejas algunas, no tantas como la gente imagina ni como la gente piensa. Pero lo difícil que es el aburrimiento. Cuando Obvio. se genera el aburrimiento. Claro, pero eso normalmente ocurre primero en los hombres. En la experiencia que yo tuve, mi ex marido me decía a mí después de divorciado, lo difícil es aquello que yo tengo en casa. Me dijo en portugués, ¿y qué es eso? Comer feijão con arroz todos los días, me dice. De vez en cuando quiero comer un filet mignon. Y yo, muy fuerte, le dije. O sea, explícitamente te dice,
estoy aburrido de hacer la misma cosa de siempre. Por eso digo que el matrimonio a veces no es una cuestión fácil y tenés que ser muy inteligente para mantener un matrimonio. ¿Para qué querés ser senadora, Suri? Para cuidar los intereses del pueblo en general y de la República, porque hay muchas cosas que no están bien, Luis. Y vos tenés que saber eso. Y yo voy a salir de mi confort, voy a salir de mis viajes, tengo que pedir permiso al Parlamento para viajar, voy a salir de un montón de cosas para, si es que llego y el pueblo me hace llegar, para poder hacer cosas que la gente dice que va a hacer cuando está en campaña. Tenemos senadores de 25 años que están sentados ahí y yo no les he visto pasar cerca de mi casa y yo he colaborado con ellos en muchas cosas y nunca pasaron a saludarme ni a mi vecino, ni al otro, ni a nadie. Entonces, hay cosas que el pueblo paraguayo necesita. Tipo, mi prioridad, ¿querés saber? Mi prioridad va a ser poner las leyes que ya están hechas, por ejemplo, los adultos mayores, es mi prioridad. Porque sin tener poder yo cuido de varios. La educación propiamente dicha, gratis, y la salud propiamente dicha, gratis. Porque sin educación y sin salud un pueblo no progresa. Están todas las leyes, solo que no se cumplen. Entonces, arreglar eso. Y por sobre todo, el derecho de la mujer. Y cada día, en eso estoy muy fuerte porque creo que las mujeres nos merecemos nuestro espacio, somos madres y el empoderamiento de la mujer cada día está creciendo. Y fortalecer esa parte muy fuerte, como el feminicidio que vos estás viendo que ocurre casi todos los días. Y los derechos de la mujer es muy importante en el mundo. Ahora, vos me Y hay decís... muchas cosas más, Luisito, que leyes modernas que no se han implantado hasta hoy. En Paraguay, ¿qué, Pero- por ejemplo? Te digo, y no quiero decir mucho, ¿sabes por qué? Porque se van a ver perjudicadas algunas multinacionales, tal vez si se aprueban mis leyes. Entonces te va a beneficiar a vos, a mí y a toda la ciudadanía. Viste que de repente te voy a tirar así un chiquitito. Por ejemplo, ¿qué cosa? Por ejemplo, debes por tu teléfono, ¿ok? Se está venciendo tu teléfono Sí. para pagar. Ujú. Y te llaman y te mandan 2 mensajes de texto o te llaman y te dicen su teléfono vence tal día. Por Sí. eso te cobran. ¿Por qué tendría que cobrarte? Es su trabajo. Por decir, hay muchas cosas que hay que arreglar. en la Derechos cuestión. del consumidor. Exactamente. Y Ahora, vos decías hace rato, la mayoría de las leyes ya están, solo que no se cumplen. Pero desde el legislativo en realidad no vas a poder hacer que se cumplan. Eso desde ¿por el qué no? ejecutivo. Te voy a decir por qué. O de la justicia. Sí, así mismo. Pero cuando de repente tenés una parlamentaria, un parlamentar diferente, como quiero ser yo, y no sentarme solamente ahí a legislar, yo creo que sí se va a cumplir. Yo soy una persona que de naturaleza soy lobista. Nací con eso y me gusta hacer eso. Entonces, esta ley está hecha, podemos corregir y claro que la bancada me tiene que acompañar y si la bancada no voy a poder hacer nada. Obviamente no sé en qué parte voy a estar en el Senado. Bueno, eso vos sabés que se pelea ahí adentro y vos estás en diferentes lugares. Yo voy a pedir estar luego en un lugar que tengo que hacer un montón de cosas, pero yo no me voy a sentarme todo el tiempo. Vos sos ministro del presidente electo, por decirte. Viene a mí una queja o lo que sea, yo me voy a levantar, voy a pedir una audiencia y me voy a ir y voy a... Al ministro. Con Hacer el ministro, lobby. voy a hacer hincha bola y si tengo que esperar 5 horas de esta manera, que estoy acostumbrada a esperarle a los ministros, a los senadores, a quien sea, voy a esperar. ¿Y cuál es el secreto del éxito de Suni como lobista? Mucho, mucho. Sí, claro, pero ¿cuál es tu secreto? ¿Cómo conseguís éxito haciendo lobby? ¿Vos Como, querés por ejemplo, una decirle- fantasía... vos querés decirme porque soy famosa, porque me consideran linda o lo que sea. No, Sí, es la por inteligencia y la astucia. Porque vos... No, es la seducción. No, señor. Puede ser que las puertas se te abran, ¿verdad? Vos sos un gran ejecutivo, ¿ok? O un ministro. Vos podés ser, a lo mejor te es más fácil por la fama o de repente por la belleza de tu carita, tu pecho, no sé, que tenés un poco más de nalga que otras parlamentarias, no sé. De repente por eso tal vez, o la leyenda, ¿verdad? O por el morbo, por lo que sea, se te abren más rápido las puertas. Conste que a mí no me es fácil, porque ser linda es doblemente difícil. ¿Por qué? Te explico. Mi abuelo decía,
mi hija nunca, pero nunca, desde pequeña, o vas a llegar lejos. Yo le decía, yo quiero llegar a una pasarela. Y eso es todo lo que yo quiero. Bueno, pero él me decía, vas a llegar porque soy una emprendedora. Bueno, entonces, vos sos linda y lo primero que hacen es, vos estás hablando y te miran acá, ¿verdad? Te miran. Te miran los pechos en vez de mirarte la cara. Están mirando a otro lado. Pero hay una cuestión que se dice que nunca hay que mezclar los negocios con el sexo. Porque la plata dice que compra todo o casi todo. Entonces yo siempre fui una persona práctica en hacerlo legal. Y de repente no te digo que me voy a ofrecerle plata a un ministro, sino que le entro en la coherencia. Y una vez que entra en la coherencia y en la ley, yo consigo esas cosas, Ahora, esos beneficios. Como la gente fantasea mucho con el tema del... Sobre todo con el tema del sexo, Suni. O sea, Sí. el mito es que... No, lo que pasa es que Suni o tiene amigas y Ay, famoso, esto no, famoso. eso es un clásico, ¿verdad? ¿No? Lo que pasa es que tiene unas amigas divinas y seguramente algún favor le van a hacer. Esto es viejo como el mundo. Usar el sexo en el poder es viejo como el mundo. Pero te quiero aclarar esa parte, Luis. Sí. Haceme la pregunta y te aclaro. No, la pregunta es justamente si te hicieron propuestas deshonestas partiendo de esa digamos, de ese verso que corre de que no, lo que pasa es que con Suni la cuestión es sexo, o ella o alguna amiga suya. Bueno, yo te hago una pregunta. Corre las versiones, nuestro país es pequeño, Sí. ¿verdad? Y corre las versiones que vos sos amante de fulano, sultano, mengano. Yo no tengo ni uno. Ni siquiera me proponen luego. Pero no te voy a decir que no, que de repente yo me voy a una audiencia y después me mandan un mensajito y dice que bella estabas. O que no sé qué diablo. Eso es normal y yo le digo jaja, gracias. Entonces cortás con el jaja, gracias. Y tenés que tener mucho juego de cintura. ¿Qué es? ¿Por qué se dice eso? Suni siempre estuvo rodeado, digamos así, entre comillas, de bellezas. Porque yo fui modelo, ¿sabes? No voy a andar, o sea, no anduve nunca con, o sea, anduve siempre con las personas de 60, 90, 60, 90, ¿verdad? ¿Te gusta andar con gente linda? No, espera. Entonces, ¿qué pasa? La gente dice eso, entra en ese mundo y se le va a presentar a fulano, sultano, mengano. Yo quiero que una persona, un político, de cualquier laya fuese, diga que yo alguna vez de mi vida le presenté a una chica. Jamás, nunca. Aparte, voy a continuar andando con ese tipo de gente porque si bien ya no soy directora de Z hace como 5 años, sigo haciendo parte porque es de mi familia. Entonces, ¿qué pasa dentro de una revista? Vos sabés que sos periodista. Pasa a todas las mujeres bellas. ¿Qué se Tranquila, cayó? una botella de agua, no te preocupes. Pensé que era un terremoto que No. nos mandó alguien. No te preocupes. Bueno, entonces, obviamente, pasan las chicas que quieren sobresalir, pasan las chicas que quieren ser tapas y consta que yo no tengo contacto con ellas. Yo te puedo asegurar que tengo las personas que se encargan de eso, los productores y todo ese tipo de cosas, y ellos se encargan para ver qué están haciendo, qué trayectoria tiene, de dónde salió, y ellos se encargan, yo ni siquiera tengo contacto con ellos. Entonces la gente acá inventa, dicen, como el propio caso de Fernando Lugo, que vos sabés perfectamente lo que la gente habla y lo que la gente dice. Y Fernando Lugo que me desmienta, o los colaboradores de Fernando Lugo, que vos ni te vas a imaginar, son las personas que andan en eso. Yo nunca le presenté en mi vida a Fernando Lugo una modelo. Nunca, jamás. Pero él tenía mucha confianza en vos. De hecho, sus últimas horas en el poder, vos le estabas acompañando, ¿Cierto? ¿verdad? Yo me fui y le dije, presidente, porque él creía mucho aún que la gente que venía de afuera, estos que hacían del Mercosur, parte del Mercosur, iban a poder impedir el juicio. Sí, podrían tener un arreglo de alguna u otra manera. Y yo le dije, presidente, es que vos mañana, el viernes, vas a ser destituido. Porque eso es lo que yo tengo. Porque vos sabes que yo tengo información, tengo medios de comunicación, entonces vos también tenés información y él no creía hasta el último momento. Tanto es que un miércoles 20 era mi cumpleaños. El presidente Lugo me llama y me dice, no voy a poder ir al cumpleaños porque vos sabes que hay mucho trabajo, hay muchos problemas, en este momento me quieren destituir. Yo le dije, no, presidente, no te preocupes, acá no hay fiesta. Acá no hay fiesta ni no va a haber fiesta. Yo sí mañana me voy a acompañarte en tu último día de gobierno. Y me dice, qué pesimista.
Y yo le dije, porque así va a ser, presidente. ¿Y estuviste ahí cuando finalmente se dio? agarré, ¿verdad?, mis cositas y me fui. No recuerdo ni con quién me fui, con un secretario creo que me fui. Pero a mí me dijeron que incluso estuviste haciendo llamadas intentando impedir el juicio político. Jamás. Y que diga una persona que No, eso... pero te digo, en tu rol de lobby, de lobista. No, jamás. Con la única persona que yo le he visto y escuché, porque yo me entré en un cuartito que tenía el presidente Lugo, y donde entraba a fumar su habano y ese tipo de cosas. Y tenía una ventana en el patio que daba, y lo único que yo escuchaba era hablándole a Maduro, al secretario de Kirchner y todo ese tipo de cosas. Esas conversaciones las que yo tengo en mi cabeza. ¿Eso fue en Burbu Villaroga? Burbu Villaroga. Pero yo no con el presidente de Bolivia y bueno, ese tipo de cosas, ¿verdad? Y es lo que yo escuchaba, pero extra nomás estaba escuchando, porque el jefe de seguridad me controlaba todo el tiempo. Que sabía que yo estaba en la piecita, hasta que no me acuerdo, creo que fue Camilo, el que abrió así la puerta del... ¿Te encontró ahí? Sí, me encontré y me dijo, ¿qué haces acá? Y yo le dije, nada, estoy escuchando nomás todo lo que ocurre, todo lo que está pasando. Y el presidente Lugo estaba muy ocupado, estaba hacia sus habitaciones privadas, y bueno, andaba por ahí. Yo le veía a los abogados recorriendo acá, uno aquí, creo que era García uno, el otro Adolfo, el otro era Fariña, bueno. Ya es para circo, ¿entendés? A Juan Pablo y porque yo ya sabía que iba a haber el juicio político, ¿verdad? Era un acuerdo de todos los partidos, ¿verdad? Pero hasta donde también le mentían al presidente. Pero bueno, vas a creer que ahí mismo había la conspiración contra el presidente dentro de su equipo político. Cosa que yo escuchaba, ¿verdad? Y después, cuando el presidente fue destituido, al otro día se fue a cenar en mi casa, ¿verdad? Y entonces la primera casa... ¿Cómo estaba? ¿Estaba abatido después de eso? No, no, sabes que no, porque de repente el presidente estaba sentado y estábamos mirando la televisión porque había no sé qué, había unos debates dentro de la televisión conjuntamente con Suárez y todas esas cosas, y de repente el presidente, Ocañín, se fue. Y éramos, ¿dónde está el presidente? O sea, ¿verdad? Es de un día. Y se fue y de repente ya le vimos en la televisión hablando con la prensa extranjera. Luego es muy particular, ¿verdad? Una persona que no le conoce, opina, dice. Y estamos expuestos para eso las personas públicas. Obviamente. ¿Verdad? Pero el que le conoce realmente a Fernando Lugo, vos te vas a dar cuenta que nada no tiene que ver con lo que la gente dice. Yo recuerdo que uno de lo que les temía mucho al presidente cuando subió Lugo era el presidente Cartes. Porque dice que era izquierdista y no sé qué diablo y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y yo recuerdo que le hice en un comentario al presidente, entonces empresarios, Cartes, le dije, yo creo que este va a ser el señor que nunca le va a molestar a nadie, porque no está ávido de dinero, no está ávido de plata, es una persona completamente que vos no le conoces. ¿A Cartes vos lo conoces? Le conozco desde pequeña. O sea, ¿y tenés una relación de amistad con él? Sí, pero no vas a creer que desde que es presidente de la República no lo vi más. ¿Por qué? Porque el presidente en sí, no sé si es él, pero viste que mandaba mucho a los gerentes, vos no te podías lo acercar. ¿Y qué opinas de él? Y qué sé yo, entonces, y opino lo que yo conozco de Cartes, ¿verdad? Que es un empresario, que le gusta el negocio, le gusta el comercio. No puedo opinar políticamente, prácticamente no tuve participación en su gobierno en nada, ni hacer lobby, porque no se podía. Te atajaban por todos lados. Cuando yo tenía una necesidad urgente, le mandaba un mensaje al presidente Cartes y trataba de resolverme por las vías legales mis problemas, digamos así. ¿Quién cree que en la concertación va a ser el candidato a presidente? Y eso, bueno, van a participar varios, ¿verdad? Creo que algunos no van a llegar por lo que estoy viendo. Gracias porque aceptaron a mi movimiento. Sí, ya está. La cual pero en ese punto te voy a aclarar algo. Yo voy a ir, para mí y para todos, creo que lo primero está el interés del país y los intereses de la República. Y si eso no se va dando dentro de la concertación y observando, porque voy a ir observando, yo siempre me abro y puedo ir nomás con mi movimiento a apoyar el candidato que más me convence en este caso, ¿verdad? Que ya tengo. ¿Quién es tu candidato? No puedo decirte, pues está en mi memoria. Tiene que ser un candidato que reúne todos los colores,
es un candidato que tiene que pensar en la tricolor bandera. Porque yo estoy afiliada al Partido Colorado. ¿Ok? Estoy en la Concertación porque en este momento no, y hace mucho no coincido con el pensamiento de ciertos colorados. Yo nunca activé, digamos así, activamente en el coloradismo, coste que fui candidata 2 veces. Entonces, hay muchas cosas ¿Qué van a pasar todavía? que yo no coincido, digamos así, con mis colegas, y con otros sí, con otros no. Pero yo quiero algo más, digamos, avanzado para los jóvenes, porque este país es de los jóvenes, vos sabés. ¿Y qué opinas de Santi Peña? 62. Y que es un técnico. Nada más. O sea, ¿no te parece que dé la talla para ser presidente? Mira, yo te voy a decir algo, Luis. Yo creo que para que uno sea candidato a presidente, cualquiera puede ser candidato a presidente, pero vos tenés que hablar el idioma De la gente. de la gente. ¿Qué es el idioma de la gente? Me dice, yo hablo guaraní, me dice la gente. No, yo no me refiero a eso. Vos tenés que entrar en el Cocué y tenés que saber qué es lo que está pasando ahí y tenés que ver qué es lo que está pasando. Ese no es Santi. Yo recorrí la República 2 veces, ¿ok? Recorrí la República 2 veces y sé las necesidades exactas del pueblo y sin tener poder. Yo le ayudo a muchos paraguayos. Abogados, por mi propio pecunio se han recibido doctores, abogados. Yo no sé, Cartes hizo eso con ya siendo presidente de la República, ¿verdad? No sé si hizo antes. A gente que en la pandemia yo le di trabajo, enfermeras, doctores, o sea, no tenía nada que ver con sus profesiones, pero algo tenía que hacer. ¿Y cómo haces dinero, Zuni? Yo tengo mis empresas, Luis, hace muchos años. ¿Cuántas empresas? Una nomás en el Paraguay. Pero ¿Y las otras dónde están? ¿En Brasil? En el extranjero trabajo en capitales como bolsas de valores. Con mi hijo nosotros estamos en Wall Street, por ejemplo, hace casi 20 años que yo estoy ahí. Y genero, a veces estoy en el Nikkei, a veces pierdo, a veces gano. Bueno, eso vos sabés cómo es. Y también tengo acciones en algunas empresas. ¿De afuera? Afuera y acá. Ah. O sea, tenés acciones y además, Sí. digamos que especulan en bolsa. En donde más trabajo en la bolsa de valores. Estoy a veces hasta la madrugada porque cuando es... Sí, porque no me vas a apuesto decir que con la revista no me vas a decir que hace dinero, porque No, la pero- prensa no... Vos sabés que la prensa te da Claro, muy es para poco hacerte dinero. rico, ¿verdad? Aparte de eso, aguanté la pandemia 2 años. Mis auspiciantes no me pagaron y me bajaron toda la mitad. Pero es una empresa que se mantiene hace 23 años y le da trabajo directo e indirecto a mucha gente. Y vos sabés que con la prensa no ganás dinero. Exactamente, no. Y si empatás ya estás feliz. ¿Ahora estás en pareja o estás sola? En este mismo momento, como dice Euclides, que le escuché hablar hace un ratito, nunca estoy sola. Ah. Está bien. Buena respuesta. Yo nunca estoy sola, ¿cómo es eso? Zuni- Yo creo que soy una mujer alfa. ¿Sabes lo que es un hombre alfa y una mujer alfa? Sos una cazadora. No. Eso ¿No? eso no quiere decir mujer alfa. La mujer alfa es aquella mujer que conoce su poder, utiliza su poder, no anda en manadas y trabaja sola. Bueno, pues el macho alfa es el cazador. Exactamente. Entonces la hembra Ustedes- alfa tiene que ser cazadora. No. ¿Te enamoraste alguna vez, Uni? Sí, varias veces. Pero hay una persona así que sea el amor de tu vida, O que fue el amor de mi o vida. que fue el amor de tu vida. Sí, cada uno en su etapa y cada uno en su momento es el amor de tu vida. Después pasa, te decepcionas por A, B, C o él se decepciona por A o B, C. Yo el amor lo considero en ese momento, ¿quién es el amor de mi vida? Después yo pensaba que era fulano, después viene otro y le considero el amor de mi vida. Después viene la decepción, el encanto, el descariño y no, es otra vez el amor de tu vida. Entonces yo soy una persona que siempre estoy, digamos, en la búsqueda del amor de mi vida. ¿Te preocupa el paso del tiempo? No, para nada. Porque yo ¿No te sé... preocupa envejecer? No, porque todos vamos a envejecer. Pero, obvio. Eso es natural del cuerpo. Pero viste que a la gente muy linda, digamos, le preocupa más. Porque, Como obvio, Alain Delon, por ejemplo, claro. por ejemplo, que se quiere morir por A, B, C, D. Yo no haría eso, ¿verdad? No sé también. No quiero decir nunca digas nunca. Pero él dice que la vejez es una mierda, perdón. Sí, claro, así lo dijo. Y es cuando sos inútil. Yo creo que cuando ya no servís, otros te tienen que atender, otros te tienen que llevar a hacer pipí, todo ese tipo de cosas debe ser molestoso siendo una mujer alfa, como se dice, como yo. Entonces,
No sé qué va a pasar cuando yo sea más vieja, no sé cómo voy a pensar, pero miedo a la vejez no tengo. ¿Y a la soledad? Menos, quiero estar sola. A veces me hace mucha falta estar sola, porque siempre estoy rodeada de personas o el teléfono no me deja en paz y quiero ver de repente una película en Netflix y no consigo a veces, entonces necesito mi soledad. Digo, me voy a encerrar 3 días, como ahora que tuve mi gripe, dije me voy a encerrar 3 días. Y estuve ahí 3 horas por ahí en la cama sin atender mi teléfono, pues ya no pude. Entonces, no estoy sola nunca, ya sea en el teléfono o como sea. Suni, muchísimas gracias. Luis, es un placer y cuando quieras te vengo y te hablo de proyectos concretos que ya sabes cuáles son, ¿verdad? Vamos a ver cuando ya, digamos, Cuando ya esté sea, definido cuando y sea ya candidata candidata. oficial. Sí. ¿Cuándo definís esto? Y tenemos creo que hasta el 10 de junio, ¿verdad? Para definir todo esto. Y después sí ya comienzo la campaña. No estoy apurada, Luis, porque viste que cuando vos tenés el respaldo popular, no te apuras. Dice, ¿de dónde vas a sacar la plata? Dice la gente, te completa un poco. Y yo creo que hay personas que no necesitan dinero para ser candidato y gana ciertas elecciones sin mucho dinero. Porque eso también tiene que terminar. Yo creo que es así. Y vos te vas a dar cuenta que tal vez, ojalá no yerre, el próximo presidente no va a ganar por dinero. El próximo presidente de la República, es mi opinión, es una cuestión que yo veo, no va a ser el que más tiene plata. Entonces, pienso que cuando venga, y si el pueblo me elige a mí, tampoco va a ser así. Así que vamos a hablar de política netamente y todo lo que vos me quieras preguntar, me voy a ir aclarándote porque yo estoy de cara limpia y como te vuelvo a decir, me quiero candidatar y me voy a candidatar simplemente para hacer, todavía que tengo energía, lo que nadie hace por el pueblo. Voy a ser una senadora lobista. Gracias, Suni. Un placer. Tenemos que hacer la... Bueno, estamos ya con nuestro amigo Iván. Hoy tenemos un informe muy especial. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Luis. Buenas noches. Efectivamente, hoy vamos a hablar del síndrome de las puertas giratorias. En otros países incluso considerado ya una forma de corrupción con sanciones. En nuestro país todavía no, pero tenemos ejemplos que tienen el sello cartista, hay que decir. Podemos ir a la primera placa para saber de qué estamos hablando específicamente al hablar de las puertas giratorias. Alude al paso de algunas personas por altos cargos en el sector público y privado, ahí está la placa, en diversos momentos de sus trayectorias laborales. Es la transmisión de información privilegiada del Estado a empresas privadas. Este es el concepto y ahora queremos ver algunos ejemplos que ya se han dado en nuestro país. O sea, esto es alguien que ocupa un cargo público, que maneja información sensible y que luego pasa al sector privado donde puede hacer uso de esa información. Y lo hace inmediatamente, es decir, tenía información estratégica por el cargo que ocupaba y luego desde el sector privado puede sacar provecho de esa información que puede ser clasificada o estratégica para cualquier gobierno. Y aquí tenemos el primer ejemplo, lo vamos a poner en pantalla del gobierno cartista. Lo último, Diego Duarte Schmuller renunció la semana pasada nada más como director del Banco Central del Paraguay para asumir el cargo de director ejecutivo del Banco Regional del Grupo Cartes. ¿Por qué decimos? Porque él había asumido como un directivo del BCP durante el gobierno de Horacio Cartes. Este es el primer ejemplo y el más reciente que tenemos, pero hay otros más. Podemos pasar al segundo caso, que ustedes por supuesto lo van a ubicar rápidamente. Carlos Fernández Baldovino, quien pasó de ser presidente del BCP a director en el Banco Basa, también de propiedad de Cartes. Este es el segundo caso, tenemos otro más, el caso número 3. Estamos hablando de Santiago Peña, que actualmente es precandidato de Honor Colorado a la presidencia. En su momento él es actual titular del Banco Basa. En realidad fue ministro de Hacienda y formó parte del directorio del BCP. También un paso inmediato, hay que decir. Apenas él deja el gobierno Cartes, él ya tiene trabajo en el Banco Basa, habiendo tenido esa información estratégica del Estado. Y tenemos un caso más, dos en realidad. Esto tiene que ver con la industria nacional del cemento. El expresidente Jorge Méndez, ahora es gerente de la cementera de Cartes, Cemento Concepción Secón, y le hace prácticamente competencia a la INC, que en su momento estuvo bajo su administración. Y el último caso
tiene que ver con el ex titular de Petropar durante el gobierno cartista, el señor Edi Jara, que actualmente es gerente de la petrolera del grupo Cartes, Enex. Estos son los casos que presentamos, Luis, y hay que mencionar que si bien en nuestro país esto no está legislado y si esto tiene el sello cartista, tampoco hay mucho interés desde el sector abdista, porque desde finales de marzo hay un proyecto en Cámara de Diputados para sancionar esto y prohibir que por lo menos por 2 años un administrador del Estado no pueda pasar a un ente similar del sector privado, y no hay interés probablemente de tratarlo en ninguno de los sectores. De hecho, el último jueves los diputados raboneros dejaron sin quórum la sesión en la que este tema debía ser tratado. Bueno, ahí está. Eso es lo que se conoce como el fenómeno de las puertas giratorias, y ya sabes las razones por las que no están queriendo convertir eso en un delito como se registra en otros países. Gracias, Iván. A usted, señor, un placer. Bueno, con esto nos vamos.